Ambos sufrían pesadillas muy similares. Fueron atendidos por el doctor Benjamin Simon, quien les sometió a distintos procesos de hipnosis. Hacen sesiones de hipnosis, sesiones separadas, cada uno en su sesión, y ambos relatan lo mismo. A pesar de las constantes protestas del matrimonio, dentro de la nave fueron separados. Betty relató cómo le colocaron un potente luz sobre la cara, tras tumbarla sobre lo que parecía ser una camilla de operaciones. Le cortaron un mechón de pelo, examinaron sus ojos, orejas, dientes y manos. Aquellos seres usaron algo parecido a un escarbón para raspar y hacerse con muestras de su piel, en inglés, aunque con dificultades. Aquellos supuestos extraterrestres le dijeron que le estaban realizando pruebas en su sistema nervioso y con una aguja de 10 centímetros y a través de su ombligo una prueba de embarazo. Sin ningún tipo de sedación, se le introduce una especie de aguja a través del conducto umbilical. Ella sigue preguntando y le dicen que es una especie de test de embarazo. Una de las cosas más llamativas del episodio de los Hill es la descripción de una técnica de prospección intrauterina denominada laparoscopia, que no sería descubierta hasta 20 años más tarde, aun aceptando que pudieran haber en la literatura médica escritos. Estos no aparecerían hasta una década más tarde. Por lo tanto, es una prueba objetiva de que hay ciertos conocimientos que los abducidos escriben que son ignorados. La abducción de Barney y Betty Hill tuvo un impacto importante en la ufología, porque fue la primera vez que se reconoció la posibilidad de que estos seres interactuaban con nosotros, que de alguna forma íntima nos estaban vigilando, siguiendo y posiblemente nos estaban manipulando a un nivel biológico o incluso genético. Fue la primera vez que la mayoría de las personas que seguían estos temas se sentían vulnerables posiblemente, porque parecía que los ovnis habían entrado en sus vidas personales. El estudio de las abducciones es tremendamente monótono. Todos los episodios tienen un modus operandi que es prácticamente idéntico. El protagonista suele estar conduciendo generalmente de noche. De repente, una luz lejana se hace presente, él la observa y a continuación esa luz ya está posada en el suelo. Unos seres le invitan, en unos casos, en otros son forzados al interior de lo que ya es claramente una nave, y allí son sometidos a todo tipo de experimentos, de reconocimientos médicos, de un chequeo muy general, pero con un punto común, y es que todos ellos tienen un interés fundamental en la genética, en la reproducción. Lo que suelen decir los protagonistas de estos incidentes es que después de su experiencia la sensación es la de estar controlados, la de estar sirviendo información vía monitoraje de sus actividades a lo largo del tiempo. Y esto explica el porqué en muchos casos de abducción parece haber una especie de recurrencia en el individuo. Generalmente hay un primer caso que suele ocurrir en la niñez, alrededor de los 8 y 12 años, y posteriormente suelen irse produciendo otras visitas parecidas a lo largo de su vida. Esto significa que existe un estudio previo de todos los seres humanos por parte de estas entidades y que eligen a uno de ellos porque les interesa algo que tienen ellos. Es decir, con un muestreo de 7.000 millones de personas, cada uno con nuestro ADN y cada uno con nuestra personalidad, les interesa algo que tiene. Y ese algo lo están controlando y monitorizando durante el resto de su vida. Posteriormente hay otro elemento común en las abducciones, y es que el testigo no recuerda hasta tiempo después. Incluso tienen que entrar en escena hipnoterapeutas que son los que le traen al presente ese recuerdo del pasado, y a partir de ahí la vida del testigo cambia. El tiempo es muy importante en los casos de abducción, porque parece que los seres que tripulan las naves parecen jugar con él. Se produce lo que llamamos un tiempo perdido. Es decir, el personaje, después de haber experimentado todo el proceso de abducción, no recuerdan nada. Es a partir de entonces, a veces motivados por sueños, problemas, sus relaciones personales, que acuden a un terapeuta. Y es en el transcurso del contacto con este terapeuta que se pone al descubierto lo que ocurrió en ese tiempo perdido.
¿Realmente nos encontramos ante un plan genético ideado por seres provenientes de otro planeta? Casi un 2% de la población de algunas ciudades afirma tener síntomas de haber sido abducido al menos una vez a lo largo de su vida. Entre esos cientos de miles de personas, solo unos pocos afirman poseer algún tipo de prueba física tras la manipulación a la que fueron sometidos. El tema de los implantes quizás sea el más interesante a nivel de abducciones por la prueba física que eso conlleva. Durante muchos años se ha expuesto que algunos abducidos dicen que han tenido diferentes marcas tras esas abducciones. Esas marcas que en algunos casos puede quedarse toda la vida, en algunos otros casos dicen que desaparecen. En la primavera de 2011 sale a la luz el caso de Ron Noel, un hombre que afirma haber sido abducido en repetidas ocasiones desde que tenía 9 años. Con una vida llena de lagunas y de momentos en blanco, acude a distintos especialistas, pero es en una sencilla revisión médica donde una radiografía hace saltar la sorpresa. Dentro del interior de su hueso, del hueso del cúbito, tenía una pieza metálica. Él no recordaba haber tenido ningún tipo de accidente, él no recordaba haber tenido ningún tipo de operación anterior, y bueno, pues el hecho es que estaba. Ron, ante la falta de respuestas, se pone en contacto con Roger Lehr, un excéntrico especialista en extracción de implantes. Ya en las primeras pruebas realizadas, descubrirían que se encontraban ante algo distinto a todo lo estudiado hasta la fecha. Un detalle muy interesante es que se emitían ondas de radio. Pudieron comprobar cómo a través de un medidor de radio, pues aquel aparato estaba emitiendo una onda de radio. Quizá otra de las cosas más interesantes era que existe una capa de protección proteica alrededor de ese implante. En 2012, el mismo Roger Lehr realiza la extracción del implante y su posterior examen. Lo que se veía en el microscopio electrónico es posiblemente el aparato más sofisticado que ha visto el hombre en toda su historia. Estamos hablando de un mecanismo prácticamente biológico. Tiene carácter metálico, pero cuando lo empiezas a ver, tiene características prácticamente de células. También muy interesante el hecho de la composición química. Tenía metales que están relacionados con la composición química de diferentes meteoritos encontrados en diferentes partes. Ese tipo de implantes llegan a disolverse como si al contacto con el aire fuese un proceso de oxidación que fuese absolutamente colosal. Y esos implantes pues, prácticamente desaparecen a los pocos minutos. Cuando estamos hablando del fenómeno de las abducciones, estamos hablando prácticamente del fenómeno de la monitorización. ¿Qué significa eso? Pues al igual que nosotros cuando cogemos a una tortuga y le ponemos un chip de localización, este tipo de abducciones es posible que estén relacionados con el control total del individuo, tanto en su localización como en sus funciones vitales a través de estos implantes. También nosotros hacemos eso a los animales salvajes. Les ponemos unos chips, intentamos verificar su hábitat, si están bien, intentamos controlar todo eso. Nosotros hacemos eso a los animales. ¿Por qué no pensar que otros estén haciendo lo mismo con nosotros? Todos ellos son fértiles, todos ellos son jóvenes, todos ellos tienen un coeficiente intelectual por encima de la media. Por lo tanto, parecen estar escogiendo especímenes de la raza humana muy especiales. Y creo que el futuro para los investigadores es poder trazar un perfil psicológico de todas las personas abducidas en el mundo y que les muestre que hayan sido abducidas, y quizá también un perfil genético de salud para ver si existe algún tipo de conexión entre ellos que sea la clave para saber qué es lo que están buscando estas entidades. Un aspecto bastante negativo dentro de las abducciones. Las mutilaciones. Comenzaron a aparecer casos en los años 70 y 80 de mutilaciones. Mutilaciones concretamente de ganado. Las vacas aparecían con cortes quirúrgicos, ausencia de sangre en el cuerpo y ausencia de sangre en el terreno alrededor del animal. Cortes quirúrgicos, extracción de órganos concretos. Eran retirados unos y dejados otros. Se les sacaba a los ojos, partes del maxilar, orejas,
todo de forma quirúrgica. Los cortes que aparecían en la piel de estos animales daban la impresión de haber sido hechos con un material abrasivo tipo láser, no identificado, y que todo el proceso habría sido realizado en un breve espacio de tiempo. Pero además de los animales, y esto es un fenómeno que ocurre, también hay casos de mutilación en humanos. Y ese es un aspecto que los investigadores, cuando comenzaron a prestar oído a estos relatos, creyeron que era tan brutal que ellos mismos no quisieron mostrar al público. Podría crear pánico. Incluso algunas autoridades con las que hablaron los investigadores no quisieron mover mucho el tema. No podían explicarlo, pero tampoco podían alertar a la población. Por tanto, esto nos da la idea de que podría haber por ahí alguna especie con no tan buenas intenciones, digámoslo así. Tenemos muchos casos españoles interesantes. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Miguel Herrero Sierra, que en 1978 se dirigía hacia Guadalajara por la Nacional 320. Su vehículo comienza a comportarse de forma extraña. Fallan los sistemas electrónicos y la radio. Se detiene y decide salir en busca de ayuda. A medio camino se encuentra un individuo que podría pasar por un ser humano normal y corriente, porque el único rasgo distintivo que le hacía especial es que iba con un mono ajustado, con un círculo rojo. El pecho que era un mecánico. El caso es que este hombre le convence para que le siga, le lleva a un claro en el bosque, en donde encuentra una nave posada, dice que tiene forma de sombrero, que está a unos 10 metros por encima del terreno, que deja caer un rayo de luz hacia la superficie del terreno. Miguel se ve inmerso en una luz que lo transporta hasta el interior de lo que parece ser una nave espacial. Dice que la estancia es extraordinariamente grande, que las paredes parecen como desdibujarse, como si se desmaterializaran en un momento determinado, pero en otras vuelven a materializarse, que hay como paneles con datos. El relato vuelve a coincidir con casi todos los casos de abducción, cuando Miguel sometió a varios ensayos clínicos. Pero al incorporarse, se encuentra algo difícilmente explicable. Le colocan en la calle. Después de experimentar con él y de reconocerlo, se reincorpora y hay algo que le perturba de una forma extraordinaria. Es que un ser que estaba de espaldas a él se da la vuelta y se encuentra a sí mismo como si fuera un doble especular. La única característica que le distinguía es que una cicatriz que tiene en la cara estaba justamente al otro lado, como si fuera una imagen reflejada en un espejo. Y cuando intenta tocarle, el ser le dice, no lo hagas, porque si le tocas podrías destruirte y destruirle a él. Le cuentan la teoría de la antimateria. Es decir, la carga eléctrica era inversa a la suya, de modo que nos encontramos frente a un concepto que no sería teorizado hasta muchos años más tarde. Para tratar de verificar lo que ha sucedido en el tiempo perdido, los investigadores acuden fundamentalmente a tres procedimientos. Uno es el polígrafo o la máquina de la verdad, que solamente se puede emplear en aquellos casos en los que el testigo recuerda su experiencia, para tratar de verificar si lo que ha dicho es verdad o no. Muchos de los abducidos que han sido interrogados por este método, pues no se ha encontrado que estén mintiendo. El segundo método es el llamado pentotal sódico o suero de la verdad. Lo que trata es de inducir a través de una droga, una sustancia psicotrópica, un estado de relajación en el que parece imposible mentir. Es un método muy cuestionado, por lo que el método más popular y utilizado para rescatar los recuerdos de los abducidos es el de la regresión. ¿Nos encontramos ante miles de casos reales? ¿O se trata de algún tipo de alucinación colectiva? ¿Cómo podemos saber si un testigo ha sido realmente raptado por seres de otros mundos o sencillamente está mintiendo?
Es muy difícil, porque para empezar, él tiene miedo a ser considerado loco. Debe tener la certeza de que esa persona que lo va a recibir no va a reírse, no va a burlarse de él. Ha de tener la certeza de que recibirá eso que él cuenta sin hacer comentarios. Es entonces cuando se entrega al proceso, sobre todo porque viene con momentos que no recuerda. Aparece como marcas en el cuerpo, siente que pasó algo, tiene flashes que no logra integrar en su vida. Viene muy confuso y recela hasta de aquello que va a descubrir. Si han tenido un contacto con otros seres, por ejemplo, luego es difícil conversar al respecto con otras personas. Es difícil contárselo a sus amigos e incluso encontrar profesionales que estén abiertos a escuchar este tipo de problemas. En ocasiones la intuición es fundamental, ¿no? Porque esa persona está buscando ese último clavo al que aferrarse, va buscando una respuesta a lo que le ha ocurrido, y esa respuesta la busca en ti, en el investigador, en el periodista, en la persona que se acerca para escucharle, que no se ríe de esa experiencia. Parte de la idea de que la intuición juega un papel fundamental, no para saber evidentemente si una persona ha sido abducida o no, pero sí para saber si está mintiendo. Son personas absolutamente normales y que muchas veces quedan sorprendidas. No son personas que se interesen previamente por el tema, que estén siempre mirando al cielo. No, surge en el día a día en las personas más normales, en las situaciones más vulgares. Y al hacer regresión y pedirle que vuelva a la primera vez que eso ocurrió, se ve teniendo una experiencia de abducción. De repente está siendo raptado y pasa por cosas que no entiende. Pero tiene un pequeño problema, y es que en hipnosis también se puede mentir. Todos los interrogantes y todas las teorías que surgen del fenómeno de abducción tienen un mismo punto de partida, espacios de tiempo en blanco, minutos, días, semanas, meses o años que las víctimas aseguran ser incapaces de recordar. Nosotros tenemos estrategias para acceder a memorias profundas de nuestro inconsciente. Solo que intentamos no influenciar de ninguna manera lo ocurrido. Decimos, por ejemplo, ve hasta la noche del 23 o 24 de julio. Intenta entender qué ocurrió. Describe qué es lo que ocurrió. Mira a tu derecha, mira a tu izquierda. ¿Cuándo sentiste eso? Fue cuando estaba en la mesa de operaciones, por ejemplo, sometido a una anestesia en un ambiente totalmente inhóspito. Y muchas veces también identificamos experiencias con otros seres, de contacto con otros seres que no forman parte del mundo manifiesto tal y como lo conocemos en nuestra consciencia. Eso sí, puedo asegurar que es una experiencia de gran intensidad, de catarsis, de dolor, cuando hay lugar para ello, de alegría, cuando hay casos para ello, de miedo, de terror. Todo es vivido con mucha intensidad. El corazón late más deprisa, las manos transpiran. Cuando el testigo, la persona en este caso que ha sido víctima de una supuesta abducción, empieza a hablar, yo parto de la idea de que el primer sorprendido es precisamente el psiquiatra o el hipnoterapeuta que está llevando a cabo esta experiencia, porque lo que le están contando aparentemente no se corresponde con una persona ni que esté loca, ni que tenga algún problema mental, ni que esté mintiendo, ni que esté fabulando. Aparentemente hay algo real, y esto suele salir a través de los procesos de hipnoterapia. Esto debería ser estudiado. Intentar percibir qué hay detrás. Por extraño que pueda parecer, podríamos encontrarnos ante un fenómeno que ha acompañado a la raza humana desde sus inicios, y no solo ante un mero producto del siglo XX.
pero es especial en el periodo de la Edad Media, donde vamos a encontrar una serie de relatos que parecen encajar 100% con las modernas abducciones. Me estoy refiriendo a los incubos y sucubos. Las actas inquisitoriales están llenas de descripciones de seres que se asemejan a los modernos extraterrestres. Es decir, la similitud es tan extraordinaria que parece que estamos ante el mismo fenómeno. No dicen porque los ovnis no existían. Lo interesante para mí es que nunca hemos dejado de hablar de abducciones, es decir, que llevamos 500 años y posiblemente más que miles de años, quién sabe, hablando del rapto de humanos por parte de seres extraños. En 1486 se publicó un libro que se llamaba El Maleficarum, que describe los fenómenos relacionados con la brujería y con la demonología. Sirvió como una especie de guía para cazar brujas y para discutir temas importantes como si los demonios nos raptan, si nos utilizan para engendrar sus propios hijos, cosas así que hoy en día surgen las abducciones modernas. Si analizas lo que dicen acerca de los demonios, ves muchas similitudes entre los extraterrestres y los demonios.